Bueno, buenas a todos, a todas. Estamos acá con Agustín Teglia. Él es docente, licenciado, profesor en Sociología de la UBA. Es educador y tallerista. Ahora nos va a contar un poco también por dónde anduvo y trabajó en distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, dispositivos psiquiátricos de establecimientos socioeducativos dentro de la Villa 21, en barracas, centros cerrados, semicerrados del área de responsabilidad penal juvenil, y es autor, bueno, de este libro que me llegó a mis manos, que está muy bueno, Caballito de Troya, por lo cual queríamos hacer entrevista, así que bueno, hola Agustín, ¿cómo va? Y te lanzo ya primer pregunta, ¿te parece? Dale, hola Federico, gracias por el espacio para Dale. poder difundir un poco el libro. Bueno, mira, a mí lo que más me marcó, y como primer pregunta, es sobre el título y cómo organizaste el libro, porque el título es Caballito de Troya, yo, y Caballito Negro, entiendo, más allá que tiene el contorno negro, pero lo entendí dentro del libro Caballito Negro y no blancas, y Caballito de Troya y no caballo de batalla, como por lo general se dice, y yo pensaba qué trae adentro este libro como Caballo de Troya, y por qué comenzar una partida moviendo el caballo negro, y por qué el título del libro. Bien, durante muchos años el libro yo lo llamaba Mi Caballito de Troya. Lo fui escribiendo durante los últimos 7 años, que ese plasmar la experiencia que yo fui teniendo como educador en ciertos ámbitos y contextos de marginalidad. Entonces, yo lo escribía como un ejercicio del docente, de un metaanálisis, de pensar mi tarea. Entonces, pensaba que solo me servía a mí, o sea, por eso el pronombre posesivo, mi caballito de Troya, porque era como mi escudo, mi manera de penetrar en ciertas grupalidades, de hacer intervención social. Después empecé a sistematizar los pensamientos, las reflexiones y empecé a sumar bibliografía, a pensar con más profundidad la tarea y, y empecé a notar que el pronombre posesivo mí me quedaba chico, que no era lo que devenía en la propuesta del libro. Entonces ya directamente empecé a tomar la imagen del caballo de Troya, de aquella antigua batalla griega, en donde me interesó la imagen metafórica porque parece hagamos un poco un raconto, ¿no? En aquella guerra, el ejército griego, cuando no puede destrabar una guerra de muchos años con la ciudad de Troya, le hace un obsequio y dentro del obsequio está lo que destraba la guerra, lo que genera poder penetrar en las murallas, en un lugar impenetrable. Dándose por ganados y pensando que era un obsequio ingenuo, los troyanos, también hay cierto debate ahí, ¿no? Porque parecía que los troyanos podían sospechar algo de eso, aún así aceptan el obsequio, que en definitiva era una estrategia de guerra que define la batalla, define la guerra a favor de los griegos. Y cuando uno hace una intervención en el campo de lo social, muchas veces uno muestra, eh, pero no es, muestra una propuesta, pero en la propuesta inicial no se ve el contenido, no se observa el contenido de fondo que va a presentar, que es de definitiva lo que genera la llegada al intercambio con el otro. Entonces la imagen de la metáfora del caballo de Troya, transformado en un caballito porque es el caballito del tablero de ajedrez, genera esta misma posibilidad de entender una propuesta dentro del campo de la intervención social como algo lúdico, simplemente lúdico o ingenuo, porque estamos dentro del mundo del juego, pero que una vez que se introduce en la subjetividad ajena, genera todo un despliegue
de la subjetividad de la grupalidad o del participante. Entonces, la imagen de aquello que se ve pero no se observa, es muy, muy atinada, me parece, para una propuesta de tal magnitud, porque es esto mismo, parece un juego, a las piezas se les llaman fichas, ¿no? Es como que enseguida estamos jugando algo como si fuera cualquier otro juego, puede ser de azar, pero en definitiva, cuando esta propuesta se introduce en el campo de la subjetividad, genera un despliegue en el mundo del deseo, de la racionalidad, de la subjetividad en general. Entonces, la profundidad que se puede lograr con una propuesta, con la propuesta de Caballito de Troya, tiene que ver con eso. Entonces, la imagen del caballo negro, el caballo en la tapa es pensado como un caligrama. El caligrama tiene que ver con escritos, con sentidos a través de la palabra, pero presentados en forma de dibujo, de imagen. Entonces, nuevamente, tenemos algo dentro del orden del oculto. Lo que se oculta, pero lo que propone desde lo oculto. Y el que lo toma como un sentido, con el sentido visual, pero el sentido visual tiene un trasfondo polisémico. Entonces, ahí vemos cómo, ahora vamos a ir explicando un poco por qué se genera cierto despliegue a través de una actividad, una práctica, que el ajedrez es un juego, pero este juego se toma como práctica social a través de un dispositivo de intervención. Como un juego, un simple juego, porque no nos olvidemos, hoy en día en épocas de pandemia, por ahí es una de las actividades que ha crecido un montón. Pero, ¿en qué calidad ha crecido un montón? En el sentido de que las redes permiten ajedrez online, pero también el ajedrez puede ser un juego individualizante. Entonces, tenemos que pensar un juego como una práctica, pero a través de un dispositivo pensado desde lo grupal. Entonces, una de las batallas que tiene Caballito de Troya es generar algo dentro de lo colectivo. Entonces, bueno, ¿a qué venía la tapa? La tapa como caligrama, la tapa como imagen de aquella antigua batalla, la tapa como un caballito negro. Y el caballito negro viene a mostrar, a traer algo de lo disruptivo, algo de cambiar el orden de los acontecimientos. Porque en una sociedad, en un planeta donde la dominación pone en juego cierta desigualdad dentro del campo de lo social, pensar lo opuesto, invertir lo que uno entiende como esperado, la regla de lo que está dado, y poder pensar el ajedrez dentro del campo de la socialidad, hace que uno pueda deconstruir todo lo que se viene dando en el marco de la tradición del pensamiento desde el ajedrez. Y de acá nos metemos un poco con los fundamentos. Caballito de Troya tiene que ver con pensar una actividad dentro del mundo del campo de lo educativo, el mundo de lo pedagógico. Entonces, es una propuesta para el educador. Es directamente una propuesta para el educador, el maestro, el monitor, aquel que busque organizar espacios educativos en centros culturales, para poder sumar una herramienta más. Ahora bien, una herramienta desde lo lúdico, yo lo he probado con niños en la 21-24 Zabaleta, lo he probado con adolescentes en centros cerrados, en centros
socioeducativos, por ejemplo, en un CAI, también estuve en Barracas, con niños y adolescentes, integrando etariamente a los participantes, ¿no? De aquellos niños que vienen con sus hermanos, niños, y vienen de distintas edades, el desafío de la integración. También con adultos, me está tocando hoy en día trabajar en un centro psiquiátrico donde, lejos de ser un lugar cerrado, es un lugar totalmente flexible y abierto. Necesariamente debe ser así porque se propone del que está pueda integrar al otro desde su conocimiento, de cómo relacionarse con el otro, la posibilidad de relacionarse con el otro. Entonces, pocas veces, ya hoy en día saco fotos y tengo algunos registros, pero cuando veo hechos significativos, lo suelo hacer, y de repente tener una persona, un adulto mayor, de tercera edad, y jugando con un niño pequeño, no sé, con, con rasgos autistas o con mucha dificultad con conectarse con su alrededor, con su contexto, hace que dentro de un taller donde hay muchos otros jugando, amigos jugando, chicas que se incorporan también, entonces como que hay mucha posibilidad de interactuar desde lo diferente, ¿no? Entonces me pareció como una foto que representa, y, y ahí la señora enseñándole a un niño, entonces, si bien es un espacio de socialización, de vínculo social, ahí donde se ha fragmentado en la sociedad, y también se le propone a los participantes integrar al otro desde su posibilidad. Y eso funciona muy bien en tanto que se genera lazo social. Entonces, bueno, estábamos hablando de la portada del libro, de aquellas imágenes que se fueron tomando para organizar el libro, ¿sí? Y tienen que ver eh, con ir desde los fundamentos hasta una segunda sección práctica de cómo organizar el taller. Por eso está orientado directamente al docente, al maestro, porque hay muchos ejemplos y experiencias que se van relatando en el libro, pero tiene un componente alfabetizador. El ajedrez como práctica dentro de un dispositivo marcado intencionalmente por un docente, ¿no? No hay momentos mágicos para el docente. El docente tiene que ir construyendo aquella relación con el alumno, con el aprendiente, no sé, con el sujeto. Tiene que ir aprendiendo porque la construcción de conocimiento es del sujeto mismo, ¿no? En algún punto el docente es un guía o es aquel que le propone algo movilizante, que estimule. Por eso se da otra de las grandes batallas de Caballito de Troya es cuando partimos de los fundamentos, porque la experiencia misma me llevó a tener que repensar y a tener que discutir y a tener que profundizar y a pelearme mismo con toda la tradición del ajedrez. Por eso, en algún punto es un libro disruptivo también desde lo filosófico. Claro, eso te iba a preguntar, porque el libro está muy bien organizado entre una intro y dos partes. Yo que soy maestro de primaria, toda la segunda parte lo tomé como actividades a seguir, pensadas en mi entorno, en mi propio dispositivo, en mi propia aula, pero me pareció muy disruptivo también pensar estas iniciativas que son pedagógicas, que son educativas, que son sociales, en un marco teórico que me parece que vos fuiste construyendo en la primera parte del libro, que combina algo que en el ajedrez me parece, o en la pedagogía en general se discute poco, que es un marco teórico más general donde vos tomás cosas desde el marxismo,
la interpretación de ajedrez y guerra, cuánto sí, cuánto no, o qué hilo tirar de eso, y también mucho de lo subjetivo, o del psicoanálisis, o de otras corrientes, si se quiere, que interpreta más del individuo y lo subjetivo en un marco colectivo, que me pareció interesante. ¿Cuáles fueron esos autores o esos marcos teóricos que te permitieron un poco armar ese hilo, ese camino que está en el libro? Mira, si yo te hablo de ajedrez y te digo que el ajedrez es el juego ciencia, es el juego de la inteligencia, de lo cognitivo, de la razón pura, cualquiera me diría, sí, tenés razón, porque hoy en día las teorías en boga, que todavía están muy vigentes, que tienen que ver con toda la psicología norteamericana posguerra, de la inteligencia emocional, se lo puede rastrear a Goleman como uno de los primeros exponentes que empezó a pensar en esto, que no es ni más ni menos que los desarrollos de la ciencia social, estimulados o demandados desde el área militar, donde se dan muchos adelantos o desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la guerra. También las ciencias sociales piensan mucho cómo es el comportamiento de aquellas masas de soldados que invaden el mundo, ¿no? Desde Norteamérica. Entonces, se empezó a pensar cómo poder manejar los miedos, la convivencia, cómo el soldado debe eh, eh, ser más dócil con los rangos militares, cómo llevar esa convivencia. Entonces empezó a pensar que las emociones estaban eh, subsumidas o controladas por la inteligencia. Entonces, desde ahí se pudo pensar que si uno detecta sus frustraciones, sus miedos, sus maneras, sus trabas, si uno lo puede pensar inteligentemente o con la inteligencia, puede dominarlo y puede cambiar. Entonces, la inteligencia emocional empezó a apuntar a eso, a cómo poder controlar desde la inteligencia las emociones, que no son ni más ni menos que parte de la inteligencia. Entonces, esto se empezó a pensar desde el campo militar, luego se pensó desde el mundo empresarial, para tener, voy a tomar prestado algún concepto Foucaultiano, ¿no? Empleados más dóciles y obedientes, que es lo que necesariamente necesita una empresa para poder tener un área administrativa, vendedores que presenten sus ventas para comisionar, etcétera, para que ya haya una dinámica empresarial. Y luego se empezó a pensar también para el mundo educativo, cómo generar que el alumno sea más dócil, sea más obediente, que pueda estar mucho tiempo sentado e inmóvil en un banco, que pueda respetar la autoridad docente que está dando una bajada de X tema. Se empezó a pensar en todas las áreas, fundamentalmente en estas tres, del campo militar a la empresa y de la empresa al campo educativo. Entonces, veníamos hablando de que el ajedrez hoy por hoy es entendido como el juego de la inteligencia. Ahora bien, eso no se representa en lo que es mi experiencia. Entonces yo empecé a buscar otros campos de análisis y, y teorías afines de lo que yo quería decir para poder extrapolar conceptos, para poder hacer relaciones. Entonces, el campo de la inteligencia emocional, en definitiva, tiene un sesgo de interpretación del mundo, porque lo que yo pude ir analizando es que omite dos partes necesarias y, y fundamentales de lo que es la subjetividad, que es, por un lado, el contexto, porque tal como te lo plantean desde un pensamiento institucional, en, en cualquier contexto de organización, si uno puede entender desde esta perspectiva, ¿no?
si uno puede entender y pensar las emociones, uno las puede controlar. Y ahí, bueno, ahí me parece que hay algo que se les está perdiendo. Porque si uno le pregunta a un niño por qué hizo lo que hizo, el chico muchas veces te va a preguntar, te puede decir cualquier cosa, pero muchas veces te va a responder, no sé. Y no sé, y bueno, y realmente no lo sabe, porque está atravesado por muchas cuestiones y lo va a ir entendiendo, lo va a ir pensando, uno lo va acompañando como docente, como maestro, pero el no sé es una respuesta muy noble, porque de repente cuando se encuentran en situaciones de impulsibilidad, cuando son impulsivos, cuando se muestran agresivos, bueno, están atravesados por un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto, que muchas veces supera la posibilidad de pensar su conducta. Entonces, poner tanta confianza en la conciencia del yo es como demasiado, me parece, dentro de esta perspectiva teórica. ¿Por qué? Porque se está perdiendo aquella influencia, aquella determinación del contexto, y también se está perdiendo cierta cuestión de la profundidad de la psicología, que tiene que ver con las pulsiones, que tiene que ver con aquellas fuerzas que nos vienen desde nuestro inconsciente y que no manejamos. Y en eso los niños van mucho más espontáneamente por la vida y nosotros armamos la coraza no sé, muchas personas buscan respuesta en el psicoanálisis, lo que sea, pero más allá de lo que puedan llegar a entenderse y a ir develando, hay algo dentro de lo ingobernable que tenemos dentro, ¿no? Que tiene que ver con el inconsciente, que se manifiesta a través del lenguaje. Entonces, estas corrientes omiten esa parte, hacen un recorte, y por eso son entendidas como un reduccionismo dentro del mundo de Caballito de Troya. Entonces, todo esto estoy diciendo porque hoy en día cuando uno piensa, cuando el pensamiento ajedrecístico o general piensa al ajedrez, lo piensa desde la razón, desde la inteligencia, genera más inteligencia, o eso dicho rápido y pronto, pero genera ciertas habilidades que de alguna manera nos vuelven más inteligentes, ¿no? Está toda la mitología del niño prodigio, de los niños genios Las tapas de los se ven diarios la que es, tiene 12 años y es campeón mundial de no sé cuánto. hitos simultáneos ahí, y los grandes maestros, ¿no? Lo rápido como mejor. Y no es ni más ni menos que una representación o un coletazo de lo que es nuestra cultura de lo inmediato. Entonces, y ahora vamos a ir a charlar un poco acerca del tiempo que se genera en un dispositivo como Caballito de Troya, que es otro. Pero bueno, la inteligencia emocional viene un poco de la tradición racionalista, pero es como un exponente reducido, pequeño, por eso lo llamo pequeño pony, y porque la imagen del caballo no solo está en la portada, sino que va atravesando todos los capítulos como organizador metafórico